buenas noches. Hoy nos encontramos aquí por segunda ocasión en charlas nocturnas. No sé si se acuerden que la vez pasada dijimos que íbamos a hablar sobre los niños, sobre las expectativas. Bueno, decidimos cambiar el tema porque por ahí recibimos dos comentarios y los dos coincidían en un tema en específico. Así que me gustaría que Fabi nos platicara un poquito qué fue lo que nos pidieron y cómo lo ve ella este tema. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como nos comentaba aquí la psicóloga Naye, entre los comentarios que tuvimos, encontramos un tema que creo que es como el mal que nos acongoja día con día, ¿verdad? A la mayoría de las personas en algún momento lo sentimos como tal, pero no sabemos qué es, ¿sí? Porque nosotros decimos, tengo este sentimiento, pero no sé qué es. Y usamos la palabra, tengo ansiedad y la utilizamos. Tengo ansiedad, pero en realidad nos encantaría que en esta charla nos pudieras guiar a través de los conocimientos para poder saber si lo que realmente sentimos es ansiedad o qué diferencia hay entre una ansiedad en sentir estrés o tal vez incluso simplemente es algo que no lo es y lo estamos confundiendo. Por ejemplo, mira, en una situación que por ahí alguien me llegó a comentar y me decía, a mí me encantaría saber qué es esto que yo siento, porque es algo que no me deja estar tranquilo. Y yo le preguntaba a esta persona, ¿qué es lo que tú sientes? Me dice, es algo que siento aquí en el pecho que me dice que algo malo va a pasar y no me deja estar tranquilo y no me concentro y me pasa en el día, o sea, no me pasa en la noche, yo me duermo, pero en el día estoy con esa angustia y sobrepienso mucho las cosas. Entonces, a veces nosotros creemos que la ansiedad es únicamente pues no poder dormir y que únicamente nos va a dar por ciertas cuestiones y en realidad a veces no tenemos una explicación de qué es, cómo se manifiesta y, por ejemplo, en qué edades con mayor frecuencia se ven este tipo de situaciones. Bueno, mira, aquí es bien importante primero entender que todo el mundo vamos a sufrir ansiedad en algún momento y que la vamos a estar manejando a lo largo de nuestra vida, pero obviamente en niveles muy bajos, que es lo que nos hace muchas veces despertarnos para ir al trabajo, es lo que nos hace a veces ser exitosos en la vida, porque andamos al pendiente de cosas, resolviendo. Las mamás incluso tienen cierto nivel de ansiedad para poder estar y haciendo muchas actividades con sus hijos. Entonces, esa es una ansiedad que se podría llamar como sana, ¿no? Porque es la que nos hace pues ser personas eficientes en la vida. Sin embargo, también llega a darse en los extremos, que sería como esta parte cuando ya se cae en la ansiedad, en un trastorno de ansiedad, que es cuando la persona pues ya no puede hacer muchas cosas en su vida o empieza a ver un deterioro con la familia, en el trabajo, con la pareja, y entonces ahí nos damos cuenta que esto se vuelve un conflicto. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede con la ansiedad? Mira, la ansiedad para entenderla es bien fácil. ¿Sí? Yo siempre se los explico a mis pacientes como cuando tú vas a ver una función del cine y que todo se pone en silencio, tú no te das cuenta, o a lo mejor quienes son más sensibles se dan cuenta que su corazón empieza a palpitar, ¿sí? Porque tú en tu mente empiezas a decir, ya va a salir el mono o el ruido que me va a asustar. Ajá. Bueno, eso que ustedes sienten, eso es la ansiedad. Tú no te das cuenta, pero en ese momento empiezas a meter más aire, empiezas a meter más oxígeno porque empiezas a respirar más rápido. Por lo tanto, es cuando tú empiezas a sentir las palpitaciones, ¿sí? Ahí, obviamente, como estás en un lugar donde sabes que va a suceder, que estás en una película de terror, pues obviamente tú sabes que eso es normal. Pero si esto te ocurriera ahorita de Ujú. repente, para ti sería, me va a dar un infarto. Así es. Ajá. Y se va a incrementar porque hiperventila. Ajá, hiperventilas, se va a incrementar, pero no solamente eso, sino que tu mente va a empezar a crear historias que no son verdades, ¿sí? Nosotros le llamamos distorsiones cognitivas. Por ejemplo, aquí en el caso de esta persona que mencionas, pues se le llamaría que es una distorsión cognitiva en donde él está asociando cosas a través de sus emociones o de sus sentimientos. Si yo me siento ansioso, entonces algo malo va a pasar.
Ajá. Y entonces tu cabeza empieza a crear historias. De seguro alguien se va a accidentar, de seguro a alguien le va a pasar algo malo, y si le pasa algo malo a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, etcétera, etcétera. Y muchas veces esas ideas, esas historias son lo que no te dejan dormir, ¿sí? Entonces ahí es donde comienza la ansiedad. Esa va siendo la ansiedad. Vamos teniendo distorsiones que nos van haciendo tener ideas e historias que no necesariamente van a ser reales, ¿sí? ¿En qué frecuencia mencionas a qué edad se empieza a presentar? Pues yo te diría, ahorita hemos encontrado niños desde 5 años que ya empiezan a tener ansiedad, sobre todo niños que son parentalizados, por ejemplo, que les toca cuidar a sus hermanitos, que les toca ir por sus hermanos a la escuela, que empiezan a tener responsabilidades de adultos, los vemos que ya ellos empiezan a ser muy ansiosos, ¿sí? Te voy a interrumpir. Una pregunta, pasando de los adultos a los niños. ¿Cómo, cuáles son como los factores que nos van a dar una luz para decirnos, por ejemplo, los que tenemos niños o sobrinos, etcétera? ¿Sabes que esto es como un ataque de ansiedad? No es normal en el niño. ¿Cómo lo puedes más o menos percibir, darte cuenta? Pues mira, es cuando tú empiezas a notar que los niños empiezan a morder o a comerse las uñas, ¿sí? Incluso a veces notas que ya hasta se sangraron el dedo porque ya no tienen uña. También identificas que son niños que empiezan a tener dificultades para dormir, empiezan a tener trastornos del sueño, los empiezas a notar más irritables, sobre todo cuando son más pequeños. Recuerden que los niños no saben definir sus emociones. Entre más pequeños, más confusas son sus emociones. Por lo tanto, es más fácil que un niño deprimido o ansioso muestre esas emociones a través de rabietas. ¿Sí? Cuando tu niño empieza a tener muchas rabietas, cuando empieza a tener comportamientos como de que quieren comerse todo, que nunca se llenan, entonces ahí empiezas a identificar pues esos síntomas ansiosos. Bueno, este es en el caso cuando tenemos niños pequeños, pero hay otras situaciones en las que se muestran otros factores que nos guían un poquito más, porque incluso la misma persona te dice cuando ya son adolescentes que tienen un poquito más de noción del comportamiento de su cuerpo o sus síntomas y te pueden decir, es que no puedo respirar, es que siento que el corazón está latiendo muy fuerte y los checas con un oxímetro y tienen el pulso elevado. O te dicen que tienen esa sensación de no puedo respirar, no puedo respirar. Y esas crisis les llegan a dar en la calle, en un centro comercial, incluso en las escuelas, y se convierten en una limitante para seguir con sus actividades. En este caso, esto puede considerarse como ansiedad. Y te quiero preguntar otra cosa. Nosotros a veces decimos, estoy estresado. ¿Es lo mismo sentirte estresado que sentirte ansioso? ¿O cómo puedes diferenciar ese tipo de situación? Ok, que mira, nosotros más el término ansioso, como nosotros casi no ocupamos los psicólogos el término estrés. Ajá, casi siempre es, la persona viene con un nivel elevado de ansiedad, con un nivel bajo de ansiedad, ¿sí? Y entonces nosotros es como esa parte del estrés, ¿sí? Sin embargo, no lo hacemos tan evidente ni tan público porque si no la gente va a venir diciendo que están ansiosos, ¿no? Cuando es una cuestión a lo mejor de un nivel de ansiedad muy bajito. ¿Sí? Por ejemplo, aquí lo que tú me mencionas de los adolescentes, pues es evidente que estos síntomas sí van enfocados a lo que es la ansiedad. ¿Sí? Porque hablábamos ahorita de que es cuando tú le metes más oxígeno a tu cuerpo, a tu cerebro, y entonces empieza la palpitación, que es cuando muchas personas empiezan a decir, yo creo que me va a dar un ataque al corazón, yo creo que me voy a morir, y es cuando empieza la preocupación y obviamente la persona no se da cuenta, los adolescentes en este caso no se dan cuenta que entre más asustados, más oxígeno vas a meter a tu cuerpo, más oxígeno vas a mandar al cerebro. Y va a llegar un punto en donde te va a decir tu cerebro, oye, ya tengo demasiado, que es cuando los pacientes te empiezan a decir, es que siento que ya no puedo respirar.
Ajá. Y entonces, aquí, pues, obviamente te está hablando de que esa persona está teniendo un ataque de ansiedad. Se considera ya como un ataque de pánico cuando sucede a partir de un evento, ¿sí? Y que la persona a lo mejor, no puede caminar, se desmaya, le pasan cosas más extremas, que fue derivado de un ataque de ansiedad, ¿sí? Pero va enfocado a eso. Y fíjate, muchas veces nosotros desconocemos y puede estar la gente alrededor y decir, no, no tiene nada, o está fingiendo, o no es real, o eso no pasa, pero en realidad es algo que ya fue alguna situación que ya traían y como mencionas, se fue incrementando hasta que detonó en una crisis, ¿verdad? Cuando este tipo de situaciones nos llega a pasar, digo, al final no somos, los que estamos alrededor, digo, no somos médicos, pero ¿de qué manera podríamos nosotros contribuir o ayudar a una persona que te dice en estos momentos o no puedo respirar o simplemente no te dice nada, está como en un estado, bueno, no en completo inconsciente, sino consciente, pero que te dice, no puedo respirar, me siento mal, siento algo aquí que me está presionando y que me tiene inquieto y pasan los minutos y se va incrementando y se va incrementando. Es, es, está bien que hagamos la acción de decirle, tranquilo, no pasa nada, porque es como que lo que tendemos a hacer. O sea, a mí me ha pasado de, tranquilo, no pasa nada, todo está bien. O a veces llegas a pensar, ¿esto es real o está fingiendo? No sucede así. O sí, en qué pueda terminar. O cómo podrías tú ayudar a la persona que se tranquilice. ¿Alguna cuestión que nos ayude? Sí, mira, ahí pues pueden ser varias cosas, sí, hay diferentes técnicas, de hecho es algo que se enseña en primeros auxilios psicológicos, cómo vas a intervenir con una persona que se encuentra en un estado ansioso, por ejemplo, con los síntomas que estás mencionando, en donde dice, ya no puedo respirar, me va a dar un ataque, ¿sí? Y entonces ahí lo que tú puedes hacer, pues es más que decirle tranquilízate, es como enseñarle una especie de distracción para su cerebro, porque ¿qué dijimos que causa la ansiedad? El estrés. Que metes más Ah, oxígeno, oxígeno, ajá, sí, claro, que oxígeno, ¿sí? hiperventilas. Hiperventilas. Entonces, si nosotros queremos que esa persona ya no hiperventile, tenemos que sacarla de ese estado, Ujú. ¿no? Y tenemos que hacer que su cerebro se concentre en otra cosa. Muchas de las veces funciona el que tú le digas, a ver, cuéntame en estos momentos del número 100 al 1 hacia atrás. ¿Sí? Entonces es Okey. 100, 99, 98 y eso va haciendo que la persona empiece a tranquilizarse porque empieza a concentrarse en otra cosa, ¿sí? Ese es un ejemplo. No lo uso tanto y el que más me gusta a mí es uno que yo le llamo la mascarilla de oxígeno, en donde tú pones tus manos como si fuera una mascarilla, como Ujú, las que usamos. ujú. A ver, Fabi, hazlo para que me Veamos, ayudes. así. Ajá. Y te lo pones como si fuera un cubrebocas, tapando tu nariz y tu mentón. Y entonces le dices a la persona que cierre sus ojos y que durante 3 minutos empiece a inhalar y exhalar dentro de sus manos. Ajá. Esto lo que va a hacer es que va a hacer que tú recicles tu propio oxígeno, lo que va a ayudar a que ese oxígeno que estás metiendo de más ya no esté pasando y va a empezar a tranquilizarse la persona en automático. Qué Ujú. interesante. Mira, por ejemplo, este tipo de situación la puedes abordar incluso con un niño, ¿no? Por ejemplo, con un niño de primaria que te dice, es que siento algo, siento una inquietud y no sé cómo tranquilizarme o no sé cómo, a veces te lo explican así, a mí me ha pasado con mi pequeñito que dice, es que no sé, no controlo mis emociones, mamá. Entonces, estás como tratando de ayudarlo desde la distancia y buscar una situación que le dé tranquilidad. Por ejemplo, yo le podría explicar esto y que él lo use, ¿verdad? Pero cuando estás en una situación de crisis en el que es una persona adulta, puedes aplicarlo. Eso y lo de contar. Así es, sí, Ujú. puedes aplicar eso, lo de contar. Por ejemplo, con los niños, a mí me gusta mucho usar una técnica que se llama la rosa, ¿sí? Entonces tú le dices al niño, imagínate que vas a tener aquí una rosa frente a ti y quiero que la huelas y que te quedes con ese olor un ratito. Ajá, entonces el niño lo que hace es
Ajá, y luego uno le dice, bueno, ahora sóplale despacito a la rosa para que no se vaya a deshojar, y entonces ahí el niño lo que te va haciendo también es una técnica para la ansiedad. En todo caso, lo estás controlando a través de la respiración, ¿verdad? Bueno, estas son cuestiones de crisis que vemos ciertas situaciones, pero vamos a la otra parte. La otra parte en que mucha gente te dice, ¿sabes qué? Yo tengo meses sin dormir. Yo tengo mucho tiempo en el que yo me acuesto a las 10 de la noche y me despierto a las 2 de la mañana y estoy despierto pensando y pensando y pensando una cosa, otra cosa. Y a veces no estoy pensando nada, simplemente no entiendo por qué tengo insomnio. Si yo ya retiré de mi rutina alimenticia cuestiones que pueden alterar el sueño, como cafeína, etcétera, etcétera. Pero es una sensación que en mí no logro controlar. En este caso, desde el lado psicológico, me imagino que también puede haber una técnica, pero también te quiero preguntar la otra. ¿Las acompañan con medicamento o a veces sí se logra controlar con técnicas psicológicas? Pues mira, una de las cosas también de los síntomas que se da en la ansiedad precisamente son los problemas de sueño, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tú dices, ¿qué pasa cuando la persona está piense, piense, piense durante la madrugada? Pues obviamente eso es un síntoma claro de ansiedad, ¿sí? Porque la persona va teniendo distorsiones cognitivas, que eso hace que empiece a crear historias falsas en su cabeza y entonces una historia lo lleva a otra historia, que generalmente son historias catastróficas, ¿sí? Y entonces eso lo lleva a tener ansiedad. ¿Cómo trabajamos el trastorno del sueño o la ansiedad? Bueno, primero que nada, pues vemos cómo son sus hábitos alimenticios, vemos cuál es la última comida que consumió. Obviamente nosotros no somos nutriólogos, no sabemos si están comiendo las calorías correctas o no, pero nosotros nos enfocamos como en esa parte de, bueno, si tu cuerpo tarda tanto en digerir la comida, pues entonces no vas a cenar tan noche, ¿sí? En caso de que cenen muy noche. Entonces uno les va sugiriendo pues que ellos cambien esos hábitos, pero también a veces enseñamos técnicas de relajación, como es una técnica que se llama técnica de relajación muscular progresiva, que es una técnica muy eficaz para las personas que tienen ansiedad y les ayuda a conciliar el sueño. También hay una técnica que me gusta mucho, esa es mi favorita con mis pacientes, que se llama la almohada blanca. Y entonces el paciente antes de dormir, cuando le vienen los pensamientos de las distorsiones, y trata de imaginarse y de pensar una almohada blanca. Parece muy sencillo, pero no es fácil imaginarte una almohada blanca y tenerla presente todo el rato en tu mente. Entonces va a llegar un punto en donde la persona se va a quedar dormida, ¿sí? Entonces empezamos a hacer ese tipo de cambios de hábitos. Que van desde la ingesta alimenticia hasta aplicar las técnicas que mencionan. Una pregunta, por ejemplo, ese tipo de técnicas, ¿hay algunas otras que se puedan inclusive enseñar o capacitar en las escuelas, en las oficinas o en el trabajo, que nos puedan ayudar a bajar los niveles de ansiedad? Si hay capacitaciones que se den. Pues mira, capacitaciones como tal, no, ¿sí? Para reducir la ansiedad no hay, ¿sí? Hay muchas empresas que ya están empezando a usar como esto de sacar a sus empleados a hacer un poco de ejercicio, como que se paren un rato de sus escritorios para ir disminuyendo esta parte, ¿no? Aparte, recuerda que está lo de la NOM 035, en donde ahora, pues, de que tus iba a decir pacientes, porque ya estoy acostumbrada, aunque tus empleados no sufran ansiedad, ¿no? O depresión. Entonces, estar al pendiente de esas cuestiones. No hay capacitación como eso, como tal, para las escuelas. Pudieran hacer talleres, que yo creo que sea lo más ideal. Lo que sí hay es talleres de primeros auxilios psicológicos. ¿Y nos puedes platicar un poquito de eso? Porque, bueno, yo desconozco, pero sí me interesa saber. A veces este tipo de información tú crees que nada más la vas a ocupar en cuestión laboral, pero incluso en la familia te puede ayudar, ¿no? Obviamente lo ideal es acercarte a un profesional,
Pero si tú tienes un poquito de conocimiento de saber con todo lo que nos has dicho, cómo más o menos percibir que es una situación de ansiedad, poderlo canalizar y a lo mejor en el momento darle una ayuda oportuna momentánea. Entonces, esto es realmente interesante abordarlo, que nos permite encontrar como un camino de apoyo. Si nos puedes platicar un poquito respecto a los talleres. Sí, mira, hay, bueno, esta parte de capacitar a la gente para primeros auxilios psicológicos. Aquí hay una escuela que fue el TEC regional, en donde capacité a los maestros para primeros auxilios psicológicos. Y es algo muy padre que muchas veces se deja la parte de la psicología de lado y todos creen que debemos de saber solamente primeros auxilios, ¿no? Lo físico, ¿no? Que tú dices, voy a aprender los primeros auxilios básicos, RCP, Ujú. bla, 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 pero dejamos esa parte tan importante. Sí, porque todos te dicen, bueno, es que está en riesgo la vida de alguien, ¿no? Así es. Pero en primeros auxilios psicológicos también incluye el que cómo vas a actuar tú cuando tienes una persona que quiere suicidarse o que tiene tendencia al suicidio, que también está en riesgo la vida, ¿no? Y que muchas veces, a lo mejor ustedes como maestros o que trabajan en una escuela, pues ustedes son aquellas primeras personas a quienes llega esa información de que el alumno ya no quiere vivir y entonces ahí es donde puedes hacer esa intervención, ¿sí? Se enseña muy padre, es algo que todos deberíamos de saber, nadie está exento de que algún familiar quiera o tenga tendencia a estos pensamientos y se hace a través de estrategias, se les enseña en este caso se les enseñó a los maestros cómo acercarse, cómo abordar una situación en ese estilo, se les enseña lo que es una entrevista de motivacional, se llama entrevista motivacional, en donde vas entrevistando al chico que tiene estos pensamientos y lo vas llevando con preguntas a que él busque una opción y una solución, ¿sí? O sea, está muy padre porque lo sacas de ese lugar de pensamiento a un lugar de tienes razón, creo que sí hay ayuda, sí hay posibilidades, ¿sí? Pero entonces ahí hay que hacer preguntas sin miedo, porque muchas veces es el miedo lo que nos lleva a todo esto. Obviamente, dentro de estas estrategias también se enseña qué hacer en una crisis de ansiedad, en una crisis de pánico, cómo te vas a acercar, qué vas a hacer, qué técnicas, qué estrategias. Y obviamente tú no significa que tú ya curaste al chico. Significa que obviamente de ahí tú vas a tener que pasarlo a los lugares correspondientes, ¿no? Ah, Es yo intervengo, como canal de ajá, comunicación. canalizar, ajá. Ujú. Yo intervengo como en primeros auxilios, pero yo no te voy a curar. Así es. Ujú, Y Naya, una pregunta, fíjate, muchas veces estamos con la situación de que no podemos dormir y vamos a manejar este tipo de terapias o de apoyo, pero en el caso a nivel psicológico, sí tienen, hay muchas situaciones en las que necesitas apoyo médico, o sea, ya no es suficiente como las técnicas. ¿En qué momento te das cuenta que es un caso grave? ¿Cómo tú puedes decir, bueno, yo ya lo intenté de esta manera, pero sigo con el insomnio, ya cambié mi alimentación, ya estoy tratando de aplicar estas técnicas, pero aún así no puedo, no controlo esa parte de dormir? ujú. Pues obviamente uno se va dando cuenta cuando la persona, por más que hace estrategias, cuando las personas hacen las estrategias, empieza a haber cambios evidentes luego, luego. Ajá. No es como de que, ay, se empezó a ver después, ¿sí? Empiezan a haber cambios luego, luego. Y cuando ya te llega el paciente y te dice, no tuve cambios, intenté todo, lo hice de la manera como debería de ser y aún así sigo sin poder dormir, sin conciliar el sueño, entonces ahí los derivamos a un neurólogo, ¿sí? Para que trate esa parte del sueño. Y en el caso, por ejemplo, de la gente mayor, ¿verdad? Pasamos a los adolescentes, pero vamos a la edad adulta. Mucha gente te dice, y lo asociamos, ¿verdad? Porque dices, no, pues es la edad, duermo menos, y lo vas tomando como algo normal, y tú consideras que no dormir es normal, porque dices, yo ya estoy más grande, dormimos menos. Es normal que duerma menos, y lo vas dejando y dejando a tal grado que llegas a dormir 3, 4 horas diarias, 5 horas diarias, a veces 6, a veces 2. En este tipo de casos, ¿es normal que con la edad pierdas el sueño o realmente es que no debería de ser así y hay algo que está mal ahí?
Ujú. Pues mira, es por las etapas, ¿sí? El sueño se va midiendo desde que tú eres un bebé, en cómo el bebé va necesitando dormir más, conforme va pasando el tiempo van durmiendo un poco menos, y cómo cuando tú llegas a la vejez, también tu sueño se va a reducir un poco. ¿Sí? Pero tampoco es como que nada más con 1 hora, 2 horas ya es suficiente. A veces nos vamos con creencias como de que si tú no duermes eres más exitoso, y creo que de ahí viene mucho de esto de que no dormir te lleva al éxito.